Hoy hablaremos de la historia y las curiosidades más interesantes sobre una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. El Imperio Persa fue uno de los imperios más grandes de la historia, que se extendió por gran parte del mundo antiguo. Fundado en el siglo VI a.C. por Ciro el Grande, el Imperio Persa duró más de 200 años y fue famoso por sus grandes conquistas, su cultura y su riqueza. Pero, ¿cómo se llegó a la fundación del Imperio Persa? La historia comienza con la tribu de los persas, que vivían en lo que hoy es Irán. En el siglo VII a.C., los medos conquistaron la región persa, pero en el siglo VI a.C., Ciro el Grande, líder persa, se rebeló contra los medos y logró conquistarlos. Ciro el Grande fue uno de los líderes más importantes de la historia, y no solo por la creación del Imperio Persa. En una anécdota muy interesante, se cuenta que, en una de sus conquistas, se encontró con el filósofo griego Tales de Mileto. Ciro le preguntó qué pensaba de él y Tales le respondió que le parecía un gran conquistador, pero que también era un hombre mortal y que, por lo tanto, tenía un final. Esta respuesta sorprendió a Ciro y lo hizo reflexionar sobre su propia mortalidad. El Imperio Persa fue famoso por sus conquistas militares, pero también por su tolerancia religiosa. Una curiosidad interesante es que los persas creían en varios dioses, pero eran especialmente devotos de Ahura Mazda, el dios del bien y de la verdad. Además, los persas respetaban las religiones de los pueblos conquistados y permitían que siguieran practicándolas. Otro detalle curioso es que el Imperio Persa tenía un sistema postal muy avanzado, que permitía enviar mensajes rápidamente por todo el imperio. Los mensajeros, llamados los ojos y los oídos del rey, eran muy respetados y tenían el deber de entregar los mensajes a tiempo, so pena de ser castigados. Además, los persas tenían una moneda muy interesante, llamada darico, que estaba hecha de oro puro y que era una de las monedas más valiosas de la época. La figura que aparecía en la moneda era la del rey persa, lo que demuestra la importancia que tenía el líder para la cultura persa. Pero, ¿qué pasó con el Imperio Persa después de la muerte de Ciro el Grande? El imperio siguió creciendo y prosperando, y tuvo otros líderes muy importantes, como Darío I y Jerjes I. En una anécdota interesante, se cuenta que Jerjes I quiso conquistar Grecia, pero no pudo porque los griegos tenían un arma secreta, la falange, una formación de soldados muy bien organizada que era difícil de vencer. Esta derrota fue un gran golpe para el Imperio Persa y marcó el comienzo de su declive. El final del Imperio Persa llegó en el siglo IV, cuando Alejandro Magno conquistó Persia y acabó con su independencia. A pesar de esto, la influencia persa continuó siendo muy importante en la cultura y la historia del mundo antiguo. Por ejemplo, la literatura persa, como Las Mil y Una Noches, sigue siendo muy conocida y apreciada. Para terminar, 3 curiosidades interesantes sobre la época del Imperio Persa. Aunque los jardines colgantes de Babilonia son uno de los 7 maravillas del mundo antiguo, se cree que en realidad fueron construidos por el rey persa Ciro el Grande, quien los habría construido para su esposa Meda e Imitis de Media, quien extrañaba la exuberante vegetación de su hogar. La inscripción de Beistún es una obra monumental tallada en una roca en las montañas de Zagros, en Irán, por orden del rey Darío y contiene una narración detallada de las victorias de Darío y es un testimonio importante de la escritura cuneiforme y la historia persa. Por último, los inmortales. Los inmortales eran la guardia personal del rey persa y se decía que eran invencibles. Estaban compuestos por 10.000 hombres, pero siempre se mantenía su número en 10.000, reemplazando rápidamente a los que morían en combate. Los inmortales llevaban armaduras doradas y púrpuras, y eran famosos por su disciplina y lealtad.